Quería hacer un breve inciso porque creo que el Señor ha dispuesto en esta mañana que ocurran ciertas cosas para llegar hasta este momento. No porque predique yo, sino porque el Señor hace las cosas como Él quiere. Estaba viendo en el cuadrante que tenemos en la iglesia pues toda la información con respecto al culto el día de hoy y vi que en la oración comunitaria íbamos a orar sobre la tentación, sobre resistir la tentación. Y yo desde hace mucho tiempo quería compartir y predicar sobre el pecado y la tentación desde una epístola que es muy conocida, que es Santiago. Y bueno, pues hoy también se ha dado el caso de que en la escuela dominical hemos empezado a estudiar Santiago. Así que para los que no estéis asistiendo, os animo a asistir porque es una carta, una epístola, mejor dicho, como nos ha enseñado hoy Bea, que para que yo creo que cuando la lees cada X tiempo te vuelve a reorientar la mirada y tu vida y tu conducta hacia los planes de Dios. De hecho, creo que siendo vulgar es una carta que da muchas bofetadas a los cristianos en nuestro día a día y en nuestra actualidad. Después de la gran introducción que nos ha dado Bea, yo no creo que pueda dar mucha más información necesaria para la epístola. Santiago, el medio hermano de Jesús, digo medio porque bueno, Jesús no era hijo directamente de José, pero Santiago sí lo fue, es quien escribe esta carta por el testimonio de los padres de la iglesia. Fue líder en la iglesia de Jerusalén y escribe en el primer versículo a las 12 tribus en dispersión. Estos fueron cristianos judíos que se encontraban fuera de Israel. Y su intención principal es alentar y animar a los cristianos a perseverar en las distintas pruebas. Y realmente es una carta polémica. Podríamos decir que es una carta con un tono diferente a lo mejor a Pablo. Nuestro, diríamos, padre de lo que creemos a día de hoy, los protestantes, Lutero, no quería incluirla en el canon, tenía muchos problemas y diferencias. Bea lo ha explicado muy bien. Y esto es porque cuando tú lees la carta después de haber leído Romanos o viceversa, lees primero Santiago y luego a Pablo, te das cuenta de que hay, y voy a ser cuidadoso con mis palabras, aparentes contradicciones. Pablo decía que solo somos salvos por la fe, y Santiago enfatiza mucho en las obras y la fe. Así que Lutero, que se encontraba en un momento de la historia en la que él peleaba mucho por estas obras vacías que los católicos incitaban a hacer y a realizar para ganarse, no el cielo, ni siquiera librarse de un purgatorio inexistente en las Escrituras, pues para él fue difícil enfrentarse a la epístola de Santiago. Decir que luego él se arrepintió y él la consideraba una epístola importante, aunque no la consideraba apostólica, pero eventualmente se arrepintió y los protestantes la consideraron inspirada y parte de las Sagradas Escrituras. Y decir también, y es preciso decir, que la mayoría de eruditos y académicos creen que estas controversias se daban no después de que la carta había sido escrita después, sino en los momentos en los que Santiago, Pablo y Pedro estaban vivos. Santiago era, como decía Bea, muy judío, y en la epístola se ve claro. Las expresiones, la forma de escribir. Se dice que Santiago es como el Proverbios del Nuevo Testamento por las formas en las que utiliza de expresarse y también por cómo está escrito. A veces utiliza mucha poesía y mucha analogía.
Pero Santiago, por ser líder en la iglesia de Jerusalén, como vemos en Hechos, su público principal o los miembros principales de su iglesia eran de origen judío. Esto no significa que no había gentiles en las iglesias de Jerusalén, pero él se dirigía principalmente a los judíos y él consideraba las obras de la ley muy importantes. No es que Pablo no las consideraba importantes, pero se entiende y se entendía que Santiago era más tradicionalista, animaba a los judíos a preservar toda la ley, las ceremoniales y tal, pero decir que él también abogó por la inclusión de los gentiles en el concilio de Hechos. Pedro en Antioquía, por ejemplo, con las disputas que tuvo con Pablo, suavizó además con el encuentro que tuvo con Cornelio y la revelación que le dio Dios en Hechos. Pero luego tenemos a Pablo, el apóstol de los gentiles, así que tú ves estas diferencias, estas dinámicas a la hora de expresar el evangelio. Vemos un mismo evangelio, pero con énfasis diferentes, pero hay un mismo evangelio. Y yo siento que como protestantes, cuando se ha predicado de esta carta, o cuando hemos leído esta carta, nuestra primera intención es resolver estos debates y estas aparentes contradicciones. La fe, las obras, las riquezas, ¿cómo resolvemos esto que dice Santiago? Pero como decía antes, todos compartían un mismo evangelio y un mismo contexto. Lo que les ocurría a los lectores de la carta, les ocurrieron a los demás cristianos de las distintas iglesias y a nosotros aún nos ocurren. Y hoy no voy a tratar de resolver estas contradicciones, o aparentes, mejor dicho, contradicciones, sino que quiero hablar con lo que muchos cristianos lidiamos en nuestro día a día. Hablaremos un poco luego después de la relación entre la fe y las obras, pero me gustaría que me acompañarais al capítulo 1 de Santiago desde el verso 12. Dice así la palabra de Dios. Dichoso el que hace frente a la tentación, porque pasada la prueba se hace acreedor a la corona de vida, la cual Dios ha prometido dar a quienes lo aman. Cuando alguien sea tentado, no diga que ha sido tentado por Dios, porque Dios no tienta a nadie, ni tampoco el mal puede tentar a Dios. Al contrario, cada uno es tentado cuando se deja llevar y seducir por sus propios malos deseos. El fruto de estos malos deseos, una vez concebidos, es el pecado, y el fruto del pecado, una vez cometido, es la muerte. Queridos hermanos míos, no se equivoquen. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra ni variación. Él, por su propia voluntad, nos hizo nacer por medio de la palabra de verdad, para que seamos los primeros frutos de su creación. Oremos. Padre Celestial, nos acercamos a ti sabiendo que necesitamos aprender una y mil veces más lo que significa tener fe en ti. Señor, líbranos de la tentación. Ayúdanos a que las palabras de Santiago redirijan nuestro corazón y nuestros deseos a ti, el autor y consumador de la fe. Señor, que este tiempo podamos verte a ti y que tú hagas ver en nosotros aquellas cosas que quieres revelarnos de nosotros mismos y de ti. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hemos titulado este sermón Cuando la tentación asoma. Santiago habla y comienza esta sección del pasaje diciendo: dichoso el que hace frente a la tentación. Otras
versiones dice bienaventurado, dichoso, feliz o bienaventurado, son sinónimos. Dichoso o bienaventurado significa alguien que es feliz de una forma tan profunda y espiritual porque ha sido bendecido con bien. Gracias, Carlos. Dichoso el que hace frente a la tentación. Dependiendo de la traducción en castellano, hacer frente se puede traducir de distintas formas. Y a mí me gustaba especialmente lo que decía la Nueva Versión Internacional, hacer frente. Por ejemplo, la Biblia de las Américas, lo que dice es, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba. Hay otras versiones que dicen, dichoso, bienaventurado, feliz el hombre que soporta la tentación. El verbo en griego es hipomenoi, que literalmente significa permanecer debajo. Y fue una palabra bastante común en el griego de la época. Fuera de la Biblia tenía 3 usos comunes. Había un uso militar, de guerra, que tenía un sentido y una traducción. El sentido era más que resistir y aguantar en combate. Y la traducción común era resistir o mantenerse firme. Luego, en un contexto de tragedia, la palabra podía significar soportar dolor o sufrimiento. Y la traducción era aguantar o soportar. Y en la filosofía de la época, el sentido era más perseverar con fortaleza moral, y la traducción que se le daba era perseverar o mantenerse firme. Así que es interesante porque tú, cuando leas Santiago 12, en función de la traducción, puede significar algo distinto o te puede bendecir de una forma distinta según tu contexto. Si eras un cristiano que sufría persecución, quizás estabas siendo tentado a abandonar la fe. Y por eso la traducción de mantenerse firme ante la tentación correspondía más. O quizás simplemente Santiago estaba hablando de ser tentado a pecar y enredarse en una situación de pecado. Por eso decía, soporta, aguanta, no caigas. En cualquier caso, lo que conlleva la tentación es su mismo destino, sea la situación que sea. Pero, hermanos, dichoso aquel que hace frente o soporta la tentación. ¿Por qué? Porque pasada la prueba, se hace acreedor de la corona de vida, la cual Dios ha prometido dar a quienes lo aman. Y esto está íntimamente ligado con lo que Santiago dice después, pero vamos a reservarlo. Y aquí Santiago hace un inciso. Dice sobre la tentación, cuando alguien sea tentado, no diga que ha sido tentado por Dios, porque Dios no tienta a nadie, ni tampoco el mal puede tentar a Dios. Y uno dice, bueno, yo eso lo tengo claro, mi teología lo tiene claro. Bueno, las traducciones, porque siempre hay problemas en no problemas de traducción, pero dificultades, nos suelen dar una diferencia entre prueba y tentación, pero la palabra en el original es la misma. Así que Santiago en el original decía prueba y prueba, pero cuando uno lee el contexto y lo entiende, ve una diferencia entre el mismo uso que Santiago da a la palabra de la prueba. Y de hecho en español podríamos pensar que es lo mismo. Dios prueba, estoy siendo probado, y a veces se entremezcla prueba y tentación, dónde llega la prueba, cuándo aparece la tentación. Así que es importante hacer esta diferenciación y Santiago lo hace. Cuando uno es probado por Dios, o su fe está siendo probada, en esencia es para mostrarnos lo que hay en nosotros y, en segundo lugar, quién es Dios. Cuando somos probados, salen de nosotros cosas que en general solo Dios ve. Uno quizá está siendo probado a responder con paciencia en ocasiones donde es difícil. A lo mejor tenemos trabajos complicados donde nuestro jefe no es muy amigable y
responde y nos acusa y nos regaña por cosas que no son culpa nuestra, y uno es tentado a responder ante la ira. Y a veces también Dios nos prueba porque uno puede jactarse, por ejemplo, con este ejemplo, de ser paciente, pero no lo es. Y estas pruebas nos revelan realmente lo que hay en nosotros. Jesús enseña esto en Mateo 26, versículo 41. Dice, velad y orad para que no caigan en tentación. A decir verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Creo que no he encontrado mejor explicación de lo que ocurre a un cristiano con respecto a la tentación, las pruebas y el día a día de la vida cristiana. Muchos dicen, sí, yo estoy dispuesto, yo nunca haría eso. O yo hago esto, yo lo otro, yo soy así. Pero cuando la fe es probada, muchas veces lo que brota es la debilidad de la carne. Jesús prueba en este capítulo a sus discípulos y les insta a orar y no dormirse en el Getsemaní para no caer en la tentación. Fíjate lo que ocurre un poco antes, en el versículo 33. Jesús estaba afligido, estaba angustiado, y les estaba tratando de explicar a los discípulos, lo que se viene es grande, la gente se va a escandalizar, por favor, orad. Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Versículo 34, Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aun cuando tenga yo que morir contigo, jamás te negaré. ¿Sabéis lo que ocurre cuando, después de que Jesús les dice, velad y orad para no caer en tentación? Jesús vuelve después de orar y tener su tiempo a solas con Dios, y Él dice, les encuentra claramente dormidos, y les dice, ¿con que no han podido velar conmigo ni una hora? Es como si le hubiera dicho a Pedro en la cara, ¿no eras tú, Pedro, el que dijo que no, que se iba a mantener firme y no has podido aguantar una hora conmigo? Las pruebas revelan que a veces no somos tan fuertes como pensamos. Satanás estaba zarandeando a Pedro durante toda esa noche. Jesús claramente protegió a Pedro, pero aún así, Pedro fue probado en el Getsemaní. Jesús revela que lo que había en Pedro era algo en lo que se autoengañaba y eventualmente cedió ante la tentación. Pedro, negó a Jesús no una, sino 3 veces. Así que la prueba revela lo que hay en nosotros y muchas veces en medio de esas pruebas el enemigo está tentándonos para una peor consecuencia. Como he dicho, Pedro acabó negando a Jesús. Pero tanto pruebas como tentaciones nos revelan la bondad de Dios de una forma única. Es en la enfermedad donde uno suele apreciar el antídoto. Fuera de una circunstancia de prueba, no tendemos a mirar a Dios como aquel que nos provee un mejor camino. Pero aquí hace el inciso, claro. La tentación no proviene de Dios. Dios no es el autor de la tentación. Pero en las pruebas que Dios permite, el enemigo tienta. Dice el versículo, cuando alguien sea tentado, no diga que ha sido tentado por Dios, porque Dios no tienta a nadie, y dice, ni tampoco el mal puede tentar a Dios. Y esto es porque Dios es absolutamente santo y Él no desea nada fuera de su bondad y de su santidad. Por eso el mal no puede ejercer ningún tipo de poder hacia Dios, ni Dios se va a relacionar nunca con el mal.
Dice el versículo 14, al contrario, cada uno es tentado cuando se deja llevar y seducir por sus propios malos deseos. Un puritano llamado John Owen define la tentación de la siguiente forma. La tentación es todo lo que causa o da ocasión para que el hombre peque o descuide su deber, ya sea trayendo maldad a su corazón o extrayendo la maldad que hay en su corazón. La tentación es cualquier forma de desviar al hombre de la comunión con Dios y de esa obediencia constante. Nota cómo John Owen enfatiza algo parecido en lo que enfatiza Santiago. El versículo 2 de Santiago nos insta a estar alegres cuando nos encontremos con diversas pruebas que claramente nos conllevarán a ser tentados. Pero dice, la prueba produce constancia. Pero la tentación que aparece en diversas pruebas desvía al hombre, como decía Owen, de la obediencia constante. Desvía al hombre de esa constancia. Y el hombre es seducido extrayendo la maldad que hay en su corazón. Dice el versículo 15, el fruto de estos malos deseos, una vez concebidos, es el pecado, y el fruto del pecado, una vez cometido, es la muerte. El peligro real de nuestros malos deseos, hermanos, no es simplemente que nos pueden tentar, sino que nos pueden hacer caer en tentación. No es necesariamente malo ser tentado. La tentación no es, como decirlo, como si esto fuera una tarta muy rica que me encuentro en mi casa en una ocasión y digo, ¡uf, qué rica está! Estoy tentado a comerla. La tentación ocurre día sí y día también, constantemente. La Biblia nos insta a tener cuidado en caer en la tentación y verse enredado en ella. Esto ocurre como si un hombre cayese en un pozo y hubiera un montón de trampas o artimañas, lo que nos hace estar en una condición de muerte, donde ya te ves atrapado y no sabes cómo salir. Y uno cuando cae en estas artimañas es inconstante en su lucha con el pecado porque una vez, al verse enredado con ellas, se vuelve esclavo de sus propios deseos. Pablo lo decía en 1 Timoteo 6:9. En referencia a los que quieren enriquecerse, dice, caen en tentación y lazo. Otras traducciones dicen, en vez de lazo, se vuelven esclavos de sus propios deseos. Algo parecido a lo que enseña Santiago, sus propios deseos. Y eventualmente el fruto de esta situación es la muerte. Por eso Jesús nos enseñó a orar en el Padre Nuestro, a no caer en tentación. Pero sí seremos tentados. Y el fruto eventual de todo esto es la muerte. ¿Acaso no has conocido a alguien que ha sucumbido a sus malos deseos hasta el punto de renegar su fe? Quizás has tenido etapas en tu propia vida que te has visto en una situación de pecado y muerte. Pero esta es nuestra esperanza. Queridos hermanos míos, versículo 16, no se equivoquen. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación. Él, por su propia voluntad, nos hizo nacer por medio de la palabra de verdad para que seamos los primeros frutos de su creación. Dios no puede tentar a nadie, porque todo lo que proviene de Él es perfecto. En Él no hay cambio como lo puede haber en nosotros.
Nosotros muchas veces podemos ofrecer a Dios lo mejor de nosotros, pero habrá días donde fallemos. Si el fruto de nuestros malos deseos es la muerte, por su bondad y su voluntad hemos sido nacidos para ser sus frutos. Y si somos frutos suyos, no podemos estar podridos. Debemos perseverar para ser maduros. Me gustaría dar algunos consejos para hacer frente a la tentación en base a la epístola de Santiago. Si la tentación proviene de nuestros malos deseos, redirige tus deseos a los suyos, como el versículo 18 indica. Nos hizo nacer por medio de la palabra de verdad para que seamos los primeros frutos de su creación. Porque si producimos o si somos lo que realmente debemos ser, esto tendrá implicaciones en nuestra vida personal y en la vida de los demás. Y en segundo lugar, Santiago, en el versículo 22, dice: pero sed hacedores de la palabra. Está bien desear y redirigir nuestros deseos a los deseos de Dios, pero no basta con desear las cosas. Hay que hacerlas. Y a veces los cristianos hemos caído en un pragmatismo en el que se nos tiene que decir cómo hacer las cosas. O sea, se nos tiene que enseñar, o tenemos que ir como con un consejito después del sermón para implementar en mi día a día. Y otros, en cambio, les basta convivir una fe personal en la que solo escuchan. Escuchan la palabra de Dios, dicen qué bueno, qué genial, me gusta, me alegra. Pero no viven ni hacen la palabra. ¿Por qué? Por sus propios deseos, que les llevan a vivir una vida para sí mismo. Y no basta solo con querer, porque, como decía nuestro Señor Jesucristo, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. De hecho, cuando esto ocurre, nos autoengañamos, dice el 22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Dice el 23, porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Yo no tengo un espejo, pero tengo una cámara que sirve más o menos como si fuera un espejo. Y es como si Santiago estuviese diciendo algo así. ¿Qué tal estoy? Vale. Es como si yo hago, me preparo para predicar el domingo en la iglesia y digo, perfecto, estoy bien. Y llego al púlpito y así me encuentro. Pues eso es a veces lo que los cristianos hacen con respecto a la ley de Dios. No son capaces de dejar a Dios que les revele lo que Él quiere hacer en sus vidas y lo que deben hacer. Dice el 25, más el que mira atentamente a la ley perfecta, la de libertad, y persevera en ella. Este es el tercer consejo. Mirar atentamente, observar a Dios, desear hacerlo y perseverar. ¿Cómo perseveras en algo? No, este mes me ha tocado montar muebles y cansa, cansa un poco. Y uno podría intentar montar un mueble, ver que no le sale y decir, bueno, ya, se acabó.
me rindo. Y te quedas sin armario durante una semana y dices, bueno, lo vuelvo a intentar. Eso no es perseverar. Perseverar es terminar el mueble y montar el siguiente. Debemos luchar de tal forma que podamos perseverar en la palabra de Dios cada día. Y a veces, lo que digo, no tenemos que ser tan mecánicos cuando hacemos o vivimos la palabra de Dios. Simplemente hay que estar dispuesto y atento y dejarnos guiar por el Espíritu Santo. A veces intentamos ser hacedores de la palabra porque nos sentimos mal. Pero es un intento de llenar un problema de culpa. Y esas no son las obras que Dios quiere de ti. Si Santiago habla de la ley que da libertad y lo haces porque te sientes mal, no parece que eres muy libre. Las obras de las que habla Santiago son obras de misericordia, gracia y amor a Dios y a los demás. Porque ser hacedor de la palabra y cumplir la ley de Dios no se basa en simplemente intentar no pecar o hacer el bien para no sentirme mal o simplemente mejorar mi relación con Dios. Una forma de batallar la tentación a hacerla frente es como también Pablo dice en Romanos 12, 21. ¿Alguien lo sabe? Dice el apóstol Pablo, no seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. Santiago da un ejemplo de esto. Dice que la religión pura y sin mancha delante de Dios es orar todos los días. No. Es venir a la iglesia todos los días. No. Es escuchar la palabra de Dios todos los días. No. Dice que la religión pura y sin mancha delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Y no son cosas diferentes, visitar a los huérfanos y a las viudas y a la vez guardarse sin mancha en el mundo. Cuando perseveramos en las obras que Dios nos da, estamos viviendo de una forma distinta a la que el mundo ofrece. Visitar a huérfanos y a las viudas, es decir, a los desamparados, es vivir como Jesús vivió, separado de un mundo que les ignoraba. O sea, por un lado, estar con los desamparados, que es lo que hizo Jesús, y por otro lado, guardarse sin mancha. Es decir, que todo el mundo cristiano no pueda dar un testimonio intachable de ti. Y aquí, como decía, no basta solo con creer o desear. Debemos hacer y hacerlo si decimos amar. A veces, cuando he dado escuelas dominicales, se han generado debates. Y la verdad que desde hace unos años trato de evitar posibles opiniones personales, porque, bueno, pero somos una iglesia plural, somos una iglesia que creemos cosas distintas. Y quizá el mejor momento para reflexionar en estos debates sea en la escuela dominical o en un café conmigo tomando y hablando de teología. Pero Santiago habla de la fe y las obras. ¿Y qué es una fe sin sus obras? Nada. No es nada. La fe y las obras operan juntamente en nuestra justificación. No lo producen, ojo, no hay obra alguna que pueda producir nuestra justificación, sino es creer en la obra de Cristo. Pero una vez justificados y en el proceso continuo de lo que la justificación significa, la fe y las obras operan en nuestra justificación.
¿No has sentido alguna vez que cuando naturalmente el Espíritu Santo te ha usado para ser de bendición a otros, tu fe cambia de una forma especial? ¿O tu fe solo cambia por creer en Dios? Cuando ves las implicaciones de estas obras, no obras para ganarse un cielo, sino obras de misericordia y gracia y paz a los demás, te digo yo que la fe cambia mucho. Jesús también nos insta a velar y a orar. Porque el espíritu está dispuesto, el espíritu le es muy fácil escuchar y afirmar en su corazón, pero la carne es débil, nuestro cuerpo a veces no va a orar, así que debemos velar constantemente y orar, como hemos orado antes como iglesia. Y finalmente, esto es algo que quizá lo hacen más otras tradiciones cristianas, pero es una práctica muy buena. En Santiago 5:16. Voy a esperar a que... Uy. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, quizá vuestros pecados, dicen otras traducciones. Dice, confiesen unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. Quizá una práctica buena de luchar con el pecado es reconocer tu debilidad y no hacerlo únicamente con Dios, sino con los demás, porque los hermanos estamos juntos y debemos orar unos por otros en este proceso de santificación. Confesaos los pecados unos a otros. La gente a veces solo confiesa sus pecados a Dios porque tienen más miedo de los hombres, de la reacción de los hombres. Y Martin Lloyd-Jones, creo que era, decía, ¿por qué tienes miedo de confesar a los hombres lo que no tienes miedo de confesar a Dios? Quizá por eso debemos encontrar momentos, grupos de confidencialidad, de rendición de cuentas para que podamos hacer esta práctica de vulnerabilidad, para velar y orar juntos en comunión. Porque la tentación no es solo algo que afecta a mí como persona, nos afecta como iglesia. ¿Qué es una iglesia con mucha fe, pero sin obras? No es nada. Son 4 paredes vacías. Pero como hemos orado hoy en comunidad, encontremos momentos para orar juntos. Así que si pudiera decir estos consejos para hacer frente a la tentación, en primer lugar es observar la bondad de Dios y sus planes para saber y entender para qué hemos sido creados. En segundo lugar es ser hacedores de la palabra y perseverar. Ese es el tercer punto. El cuarto es, en esta perseverancia, ser conscientes de que uno vence al mal haciendo el bien. Y que, quinto, que la religión o estas obras que Dios espera de nosotros no son obras religiosas abstractas en las que yo oro y solo oro o solo leo la Biblia para mí solo. Tiene que ver con estar con los desamparados en esta tierra y aguardarse sin mancha en el mundo. Lo último es velad y orad. Lo penúltimo, perdón. Y lo último es confesar nuestros pecados unos a otros. Y hacer todo esto como cristianos, pero como iglesia. Así que el Señor nos ayude en medio de las pruebas que podamos afrontar como iglesia o como
miembros de esta iglesia o miembros de la iglesia en general universal. Que Dios nos revele lo que hay en nuestro interior, que podamos acercarnos a Dios, quien ya nos ha rescatado muchas veces de condiciones en las que éramos esclavos de nuestros propios deseos, pero sabiendo que Él nos sostendrá, como habíamos cantado en el himno, y nos va a cuidar de todo mal. Que Dios nos ayude, que seamos animados a no hacer la obra de Dios porque nos sintemos mal y porque Santiago a veces nos hace sentirnos mal, sino porque vemos la ley de Dios, aquella que da libertad, transforma nuestra fe y hace que el mundo conozca a Cristo de una forma en la que nadie se ha dado a conocer jamás, estando con aquellos que están desamparados, amándolos en un mundo que nadie los ama. Oremos. Señor y Padre Celestial, te pedimos perdón porque es muy fácil estar dispuesto y decir, heme aquí, pero cuántas veces nuestra fragilidad nos ha hecho no querer vivir y actuar como tu palabra enseña. Señor, gracias porque la fe que depositamos en ti nos ofrece una manera de vivir que transforma al mundo y nos transforma a nosotros, Padre. No es simplemente hacer las cosas sin esperar nada a cambio, porque es lo que mejor suena. Señor, tú transformas todo lo que somos, porque somos dichosos si vencemos a la tentación y vivimos como tú viviste, porque hemos sido bendecidos con bien. Padre, ayúdanos a perseverar. Gracias porque en medio de la tentación y en medio de las pruebas, cuando Satanás nos quiere tentar y zarandear, tú velas por nosotros e intercedes, porque tú también fuiste tentado en todo. Y no tenemos un sumo sacerdote que no se compadece de nosotros, sino alguien que, siendo Dios, se hizo hombre para ser tentado en todo y entendernos, pero darnos un mejor camino, Padre. Señor, que tú redirijas nuestros deseos a los tuyos, porque nuestros deseos muchas veces no solo se manifiestan en pecados individuales, como podría ser la lujuria o la mentira o la ira, Señor, sino que se manifiestan, como decía John Owen, en alejarnos de la comunión contigo y de nuestro deber como cristianos, que es la obediencia constante. Y esto, Señor, tiene implicaciones horribles para el mundo, porque no estamos transformando el mundo con estas obras de gracia, misericordia y amor. Señor, que la obra que tú has hecho en nosotros sea continua por el poder de tu Santo Espíritu y que podamos practicar esta religión pura y sin mancha, cuidar a los desamparados, Señor, y guardarnos el mundo. Ayuda a cada una de las personas que están aquí, si hay algo que necesitan confesar, que encuentren a gente en quien confían, Padre, para mostrar vulnerabilidad y orar los unos por los otros. Señor, que esta iglesia no sea tentada a ser una iglesia consumista, Señor, sino una iglesia que simplemente sale al mundo y bendice. Gracias por todo lo que esta iglesia ha hecho. Ayúdanos a mantenernos firmes en tu palabra.